Todo lo mejor de nuestra nación es para ti. Todo lo mejor, dice Jehová de los ejércitos, dice Dios Todopoderoso, porque Dios te escogió y te llamó para que seas rey y seas sacerdote. Créele a Dios, créele a su palabra, cree a lo que Dios te está declarando en esta hora, hermano, que estás ahí conectado. Todo lo mejor es para ti. Todo lo mejor en esta nación es para ti. Aleluya, diga, es para mí. La iglesia está acelerando en lo sobrenatural. Te invitamos a ser protagonista. Participa en nuestras reuniones los días miércoles y viernes a las 20 horas y los domingos a las 10:30 de la mañana. Y recuerda las transmisiones en nuestra plataforma de YouTube los días lunes a las 21 horas. Yo estuve predicando de el maestro Elías y el discípulo Eliseo. ¿Se acuerda el domingo? Estuve predicando de Elías y Eliseo y vimos que la doble unción que pidió Eliseo se tiene que ganar. ¿Cuántos se van a ganar este 2026? Esa doble porción, esa doble unción. Entonces decíamos que teníamos que andar por Gilgal, ¿cierto? Después Betel, después Jericó y después el Jordán, ¿cierto? 4 pasos que teníamos que seguir y cada uno de ellos los especificamos, le hablamos, ¿cierto? Tratamos de enseñarlo, de instruirlo, porque es lo que se viene para el 2026 y Dios quiere conocimiento, entendimiento de Él. Amén. Y hoy vamos a ir al libro de Job, un libro que a mí me encanta por lo que se relata ahí. Es glorioso. Libro de Job, capítulo 42. Dice así: confesión y justificación de Job, ¿cierto? Capítulo 42, verso 1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después de que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Verso 10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Y vinieron a él todos los hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7,000, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Me quedé pegado con los 1,000. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Gemima. El de la segunda Cesia. Y el de la tercera, a esa yo la voy a poner a mi hija así: Keren Apuk. Keren
Hapu. ¿Así se lee, profesora? Keren Hapu. Ahí está. Ahí suena mejor, ¿cierto? Keren Hapu. Dice, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos y hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. Aleluya. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor por esa palabra del Señor? Vamos, déselo fuerte al Rey de Reyes. Es su palabra. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué relación tiene Elías con Eliseo y junto con esta palabra? Que la unción es el doble. La unción es al doble. Siempre está hablando del doble. Pero yo quiero centrarme un poco en el principio del capítulo 42, porque Job, él está reconociendo que él estaba viviendo en una ignorancia. ¿En qué estaba viviendo? Yo decía, hoy el ignorante va rico, porque era ricachón. Dice que en el libro de Job, capítulo 1, del 1 al 3, dice que Job era varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero en ignorancia. Yo quiero que usted le ponga atención a eso, porque Dios todo lo que hace no lo hace por hacerlo. Dios no lo hace por hacerlo a tontas. Siempre está enseñando cosas. Siempre Él nos está mostrando cómo conocerlo mejor a Él. Y si hay algo que Job era, que él no conocía a Dios realmente. No lo conocía, y lo declara en el capítulo 42. Dice que yo conozco que todo lo puedes, ¿cierto? Ahora lo conoce, después de. Él hablaba cosas que no entendía. Entonces, quiero que usted pueda apuntar a eso, porque en 2026 usted tiene que ponerse un aplicadito, una aplicadita con la palabra. Va a tener que ponerse juicioso con la palabra. Va a tener que comenzar a escudriñar la palabra. No tan solo servir a Cristo, cumplir con los horarios de estar miércoles, viernes y domingo. No tan solo con eso, sino que en su casa usted tiene que hacer su trabajo. Usted tiene que comenzar a leer la palabra, escuchar la palabra. Ningún amén. Está bien. Que Dios nos ayude, porque Dios nos está reforzando que el 2026, si Job fue bendecido teniendo a una ignorancia en Dios, ¿cuánto más lo va a bendecir Dios a usted si va a tener sabiduría? Yo quiero que usted y yo podamos mirar a Job, porque uno dice, mira el título. Yo siempre lo he predicado y digo yo, él era varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Wow. ¿Quién le quiere hacer la collera a Job? ¿Quién se iguala a Job con ese título? Dios mismo está diciendo, él varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios mismo lo está exaltando. Pero algo le faltaba a Job. Le faltaba conocer a Dios. ¿Qué le faltaba? Conocerlo. Y en ese libro es donde Dios más habla con un hombre. Tiene 4 capítulos donde Dios habla con Job, donde Dios le está enseñando a Job. En ninguna parte más de la Biblia hay tantos capítulos donde Dios habla con una persona. Ni siquiera Moisés. ¿Aló? Yo busqué los capítulos, capítulo 38, 39, 40 y 41, habla solamente Dios. Eso significa 129 versículos que Dios dejó escrito en el libro de Job. 129 versículos para enseñarle al perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal, porque era duro. Porque era dile de lado, tenemos oportunidad. Usted y yo tenemos oportunidades, porque no somos tan duros, creo yo. ¿Vamos a esperar que Dios nos enseñe con aflicción? Yo creo que no. Yo como pastor no quiero que Dios te enseñe con aflicción. No quiero, porque
te puede saltar la aflicción. Dígame, ¿la puedo saltar? Solo tengo que decir al Señor, sí, acepto la palabra, Señor, es para mí. La voy a tomar y la voy a hacer. Voy a dejar de ser porfiado. Voy a dejar de ser rebelde. Voy a dejar de ser obstinado o obstinada. ¿Hay alguno con esa semejanza aquí? Mire Job, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y yo, obstinado, orgulloso, soberbio, altivo. Estamos como que nos falta un poquito. Y más encima ignorante. Jamás lo había visto yo de esa manera, pero Job era ignorante en el conocimiento de Dios. Y lo dice él mismo. Yo hablaba lo que no entendía. De a oídas te había oído. ¿Cuántos conocen a Dios de a oídas nomás? El tatita Dios. ¿Ha escuchado gente? El tatita Dios, el partner. El partner. Mira. Porque no conocen a Dios. Y este varón era un hombre justo, era un hombre recto, era un hombre perfecto, pero aún así no conocía a Dios. Y este 2026, cuando usted se ponga a estudiar, se ponga a escudriñar, se entregue con todo, va a venir la bendición al doble. Va a venir una bendición extraordinaria sobre su vida. Porque Dios lo que necesita es que tú te pongas las pilas, le pongas ganas, le pongas entusiasmo, y la cosa se va a soltar. Porque Dios bendijo a Job al doble. ¿Cuándo? Cuando salió de su ignorancia. Cuando salió de esa ignorancia y tuvo que vivir. Oiga, si él tenía, al principio dice 7,000 ovejas, 7,000 camellos, 7,000 asnas, todos eran 7, pero después tenía 14,000. Al doble. Es al doble de lo que tú tienes. Va a ser al doble. Al doble de lo que tú has invertido en el reino. Aleluya. ¿Cuánto has invertido durante todos tus años en el reino? ¿Cuánto has invertido en ofrenda, en diezmo? ¿Cuánto has invertido ayudando, dando? Pero Dios te dice, te lo voy a devolver todo. Al doble. Porque Él no es deudor de nadie. Él no es deudor de nadie. Él no se hace deudor de nadie. Él paga y paga bien. Y te va a retribuir y te va a recompensar. Entonces Job es un personaje que en el capítulo 1, miren, revisemos Job 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criado. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. O sea, era riquísimo. Y Dios, cuando usted sigue leyendo el libro de Job, se va a dar cuenta que cuando Dios se junta a los ángeles y junta a Satanás, el diablo llega y le dice, ¿dónde estaba Satanás? Y él le dice, andaba rodeando la tierra. Y comienza a hablar, y ¿no has visto a mi siervo Job? Dios mismo lo exalta. Y Satanás le dice, sí, pero tú lo tenés cercado. Todos sus bienes estaban cercados. A Job, Dios lo tenía cercado. Y el diablo lo insta a Dios para que dejar tocar a Job, quitarle los bienes, para que pecara Job. ¿Está aquí? ¿Cuántos en el momento de la aflicción fallamos? No hacemos lo que Dios realmente está esperando que podamos hacer. Que declaremos las cosas que debemos declarar cuando estamos en aflicción. Cuando estamos en aflicción, lo que hacemos es quejarnos, reclamar y echarle la culpa a otro. ¿Alguien le ha pasado alguna vez en alguna aflicción? Todos hemos pasado aflicción y todos muchas veces nos hemos equivocado. Y Job, la aflicción que él estaba pasando, el diablo o Dios le quitó los hijos, le mató los hijos, le mató todos sus bienes, le quitó todo en un día, perdió todo en un día, perdió todo.
Y después vuelve otra vez, y después vuelven a tocar, y le vuelve a tocar el cuerpo, la salud. Ya él estaba totalmente entregado, pero aún así él no pecó. Por eso yo digo, si Dios nos quiere enseñar algo, yo tengo que apurarme a aprenderlo, para saltarme la aflicción, para acortar los tiempos. ¿Cuánto van a cortar los tiempos? Tengo que apurarme para que la doble porción, la doble unción, para que venga y venga rápido. ¿Cuánto lo van a apurar? ¿Cuántos quieren apurar el proceso? Molesta al que tenga cerca, apura el proceso. ¿Para qué tan porfiado? Si el porfiado lo único que hace es detener el proceso, ralentizar el proceso. Todo se te va a hacer más lento. Lo que debías alcanzar en un año, te estás demorando 3 años, 4 años, 5 años. ¿Por qué? Por nuestra propia obstinación. No es la culpa de tu mamá, no es la culpa de tu papá. La culpa es tuya y es mía. La responsabilidad es mía, solamente mía. No es del hermano, no es del pastor, no es del ministerio, no, es mía. ¿Cuántos se van a poner juiciosos este 2026? Y te va a ir bien. Te lo doy firmado y timbrado que te va a ir bien, porque Dios no es deudor de nadie. Pero ¿qué necesita de mí? Que aprenda a recibir la palabra, que aprenda a practicar la palabra. ¿Cuánto la van a practicar? Dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas, a los que aman a Dios, todo te va a ayudar a bien. Todo lo que estés viviendo, aunque te sintiste mal, aunque la pasaste mal, aunque lloraste, pataleaste, te quejaste, ¿qué no hiciste? Pero Dios dice, pero yo estoy contigo. Pero yo estoy contigo. Y eso es algo que Job no perdió. Él no perdió su integridad. Él, aunque estaba afligido, aunque perdió a sus hijos, imagínense, es perder a sus hijos. Es algo muy doloroso. Y eran niños adultos ya. No eran ya tan niños, eran personas adultas. Nosotros perdemos un hijo y se nos cae el mundo. ¿Sí o no? Pero Job resistió. ¿Qué hizo? Resistió. Por eso dile al de lado, tienes que resistir. Tú y yo tenemos que resistir, aunque se vea fea la cosa. Pero si Dios está contigo, lo va a transformar en bueno. Lo que yo tengo que demostrar en ese momento, no, Señor, yo confío en ti, yo sé que me vas a ayudar. Yo sé que eres tú el que está provocando esto. No es el diablo, no es la bruja, no es el vecino o la vecina, sino que eres tú, Señor. Y si eres tú, yo sé que tú me vas a sacar de esto. Amén. Él lo va a hacer. Porque Dios dice que a los que temen a Dios hay un ángel que los guarda, que los cuida, que los protege. Aleluya. Acampa el ángel alrededor de los que le temen. Aleluya. Dile al de al lado, alrededor tuyo hay un ángel acampando. Así que deja de tener miedo. Dile al de al lado, deja de tener miedo. 2026, no le tengas miedo. Viene recargado, pero bendiciones para ti. Viene recargado con bendiciones para tu vida. Lo que yo tengo que hacer es estudiar, es escudriñar la palabra, es conocer a Dios realmente. Job tuvo que vivir todo eso, imagínense, todo eso para declarar y decir, wow, de verdad que no te conocía. El capítulo 38 al 39, al 40 y al 41, Dios le habla de su creación. Dios le habla a todos aquellos que se enojan con Dios. Ay, Dios es malo, Dios es aquí, Dios es allá. ¿Y por qué Dios permite eso? ¿Y por qué Dios? Lea a Job. Porque a Job Dios le enrostra. ¿Estabas tú cuando yo creé la tierra? ¿Estabas tú ahí? ¿Tú eres el que le pone límite al mar? ¿Eres tú acaso? ¿Estuviste ahí? Entonces Job comienza a entender, él comienza a comprender que Dios es grande, muy grande, y es soberano, y es dueño del cielo
y de la tierra, y que conoce todo pensamiento suyo y mío. Conoce todo. ¿Usted cree que le esconde cosas a Dios? No, nunca le ha escondido nada. No se le puede esconder nada. Cuando uno cree que engaña a Dios, ¿quién se engaña? Uno mismo. Se engaña a uno mismo. Pero Dios tiene pensamientos de bien para su iglesia. Dios tiene pensamientos de bien para los que creen en Él. Dios tiene pensamientos de bien para todo aquel que se esfuerza y se sacrifica y está en esta hora, en este momento, en este lugar, honrando al Rey de Reyes. Usted no vino a honrar al pastor, no vino a honrar a la pastora, usted vino a honrar al Señor de señores. Y Él es el que te va a bendecir. Y Él es el que te va a llevar a victoria este 2026. Él es el que va a abrir un camino, a decir, wow. Job, cuando entendió que Dios era grande, en misericordia, era un Dios de amor, era un Dios glorioso y extraordinario. Cuando él entendió que era grande en misericordia Dios, estuvo apto para orar y que Dios lo escuchara. El mismo Dios le dice a sus amigos que no habían hablado lo recto, pero voy a escuchar la oración de mi siervo Job. Voy a escuchar la oración de mi siervo Job, y cuando él ore, voy a quitar la aflicción. ¿Cuántos van a orar por otro? Cuando tú oras por otro, Dios te quita a ti la aflicción. Cuando tú intercedes por otro, cuando tú ayunas por otro, cuando tú das una ofrenda por otro, Dios va a quitar de ti la aflicción. Lo que te ha estado aquejando este 2026, Dios te lo va a quitar. ¿Cuántos dicen me lo va a quitar ahora? Porque estoy creyendo la palabra. ¿Qué es lo que te ha afligido el 2026? ¿Qué fue lo que te afligió y no pudiste de ninguna manera ganarle a esa adversidad? Pero este 2026 Dios te dice, sí, pero yo te lo voy a quitar si tú intercedes. ¿Cuántos tienen familia en su hogar, donde usted se desarrolla, amigos que necesitan una intercesión suya? Que necesitan que usted ore por ellos, ayune por ellos. ¡Aló! Este 2026 usted va a marcar su vida haciendo eso, y va a ver que Dios te va a responder al doble. ¿Lo crees? Dios es grande. Lo único que anhela y necesita de nosotros es la fe. Sin fe es imposible mover la mano de Dios a mi favor. Necesito fe. Necesito practicar la fe. Por eso que usted está aquí, usted está practicando la fe. Usted está teniendo fe en Él. Usted le está honrando. Por eso le felicito porque está aquí. De loco a otro loco, lo felicito. Porque la fe es locura. La fe es ilógica. Que Dios nos ayude. Porque cuando uno le muestra fe a Dios, Dios se mueve. Dios se mueve. Y Dios se va a mover este 2026. Pero ¿qué está pidiendo de nosotros? ¿Qué nos está pidiendo como iglesia? Pasa tu Gilgal. Pasa tu Bet-El. Pasa tu Jericó. Pasa tu Jordán. Cuando llegamos al Jordán es lo sobrenatural. Te vas a mover en lo sobrenatural. Aleluya. Nos vamos a mover en lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen me voy a mover en lo sobrenatural? Me voy a establecer en lo sobrenatural. Porque tú y yo pertenecemos al reino sobrenatural. Dios le restituyó a Job todo lo que había perdido. Lo consoló y más encima le dio longevidad. ¿Qué le regaló? Años de vida. ¿Cuántos quieren vida y vida en abundancia? Aleluya. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que Dios me está hablando que tengo que hacer? Estas 2 últimas reuniones del 2025, Dios me ha estado hablando a usted y a mí. Sigue tu Gilgal. Sigue tu camino, sigue avanzando, sigue creciendo, sé un discípulo del Señor. Los discípulos aprenden cada día más. Pastor, ¿usted se la sabe toda? No, sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo, cada día se aprende más. Molesta al de al lado y le tienes que aprender más. Imagínense, Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Alguien es igual a él? No mire la plata que tenía Job.
varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Alguien se iguala a esos tributos? Pero él, teniendo esas características, teniendo ese gran currículum, era ignorante en Dios. Vuelvo a reabundarle esto. No se trata de lo que se tiene, sino de conocer a Dios. ¿Cuántos quieren conocerlo este 2026? Pero conocerlo. Tanto conoció Job a Dios que estuvo hablando con él 4 capítulos de las Escrituras. Dios le habló y le habló y le habló. ¿Acaso alguien puede despertar al Leviatán? Y le empieza a describir cómo era el Leviatán. Y dice que él juega con ese Leviatán como una mascota. Pero para nosotros es un monstruo, un Godzilla. Por así decirlo. Porque lo describe de esa manera. Pero ¿quién lo creó? Él lo creó. Y él dice: yo soy dueño del cielo, de todo lo que hay en la tierra. Así que dile al de al lado: eres pertenencia de Dios. Amén. ¿Cuántos son pertenencia de Dios? ¿Por qué andas asustado? ¿Por qué andas con miedo? Si le pertenecemos a Dios, Dios es mi Señor. Él es mi Salvador. Él es mi Redentor. Él es el que está preocupado de mí. Incluso más de lo que yo estoy preocupado de mí mismo, Él se preocupa por mí. Más de lo que yo a veces me preocupo por mí mismo, Dios te ama más. Amén. Dios te ama más y Dios te quiere poner al doble. Dios te quiere llevar al 2026 que tú puedas experimentar esta doble unción, la doble multiplicación. Que crezcamos en lo espiritual y que crezcamos en lo material. Está aquí. Elías le pasó el manto a Eliseo y creció en lo espiritual Eliseo. Doble porción. Doble porción. O sea, Eliseo se movía en lo sobrenatural. ¿Y nosotros? Yo quiero pensar que Job, él era, por ejemplo, Jesús nos hizo a usted y a mí reyes y sacerdotes. Y Job era rey, pero no era sacerdote. No conocía a Dios en el sacerdocio. ¿Cuántos son reyes y sacerdotes aquí? Ya tienen la doble unción. Ya tienen el doble título. El problema es que nosotros se nos ejerce en alguna área. Solo a veces somos muy buenos para ser reyes, muy buenos para ser sacerdotes, pero a veces las dos cosas no se combinan. Y Dios te llamó para que las combines este 2026. Este 2026 tienes que crecer en lo espiritual y en lo material. ¿Cuántos van a crecer en lo espiritual y en lo material? Amén. Doble. Vas a crecer al doble en lo espiritual y al doble en lo material. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo. Yo creo que así va a ser. Porque usted tiene que ser de los que pedirle: Señor, bendíceme para bendecir. Ayúdame para ayudar. Dios te va a bendecir al doble, pero que estés pensando en el otro. Por eso es que Dios deja sellado la restauración de Job. Deja sellado su restauración. Deja sellado que le quita la aflicción cuando intercede. ¿Cuándo le quita la aflicción? Y entonces Dios le multiplicó. Y entonces Dios le dio el doble. Entonces, solo entonces. Por eso yo le animo, iglesia, usted y yo tenemos que interceder en este 2026. Se van a levantar intercesores, intercesoras en el nombre de Jesús en esta congregación. ¡Wow! Los voy a ver bendecidos. No va a haber ningún intercesor que no sea bendecido. Todos van a ser bendecidos. Lo he visto a lo largo de los años. Lo he visto a lo largo de los años que hemos estado aquí. Cómo los que interceden, los que buscan, cómo Dios los bendice. Cómo Dios le abre camino. Pero tengo que ser material dispuesto. ¿Cuántos van a ser material dispuesto en las manos de Dios? A ser valiente. Oiga, tenemos que ser valientes. Hemos estado siendo muy cobardes.
Hay mucho que Dios quiere mostrarte, porque Dios se quiere revelar a ti. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Es todo lo que se sabe. ¿Qué te va a mostrar? ¿Las quieres conocer o no? ¿Qué tengo que hacer para que Dios me muestre cosas grandes que yo no conozco? Clamar a Él. Y Él te dice, clama a mí, ruega a mí. ¿Quieres entender realmente el Evangelio? ¿Quieres vivir las bendiciones del Evangelio? Porque a veces estamos en el Evangelio, pero vemos que a otros les va bien, pero y a mí no. A otros les va súper bien y a mí no. ¿Por qué no vivo el Evangelio como a ellos le va? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la responsabilidad? No, es que el pastor me predica mal. Porque buscamos un responsable. Vamos a buscar siempre un responsable, pero tengo que tener claro que yo tengo que reconocer, como Job lo hizo. Reconozco que de oídas te había oído. No, yo era un ignorante. Mire lo que él declara en Job. Él dice: por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Lo está diciendo Job, él mismo dice que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. O sea, se bajó de inmediato a un discípulo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué pasa cuando se te revela Dios a ti? Tus ojos lo van a ver. Se abren tus ojos espirituales. Por eso toma la importancia de esta palabra. Se abren tus ojos espirituales. Cuando lo que Dios quiere es abrir esos ojos, es revelarte el Evangelio. Dios quiere revelarte el Evangelio de verdad. No tan solo que sirvamos a Dios por cumplir. Dios quiere que lo conozcamos de verdad. Por tanto me aborrezco, dice Job, y me arrepiento en polvo. ¿Cómo se sentía culpable él? Me aborrezco. Y estamos hablando de un hombre que estaba enfermo. Estamos hablando de un hombre que está mal. Mal porque había perdido a todos sus hijos, había perdido todos sus bienes. Y aún así él dice: me aborrezco por pensar así, me aborrezco por hablar mal de Dios, por no conocerlo. Yo quiero que este 2026 tú y yo y usted podamos conocer a Dios realmente. Que no sea el Dios del botiquín, que no sea el Dios que solo me ayuda porque me estoy falto de trabajo, porque me falta economía, porque me falta salud. No, Dios tenemos que conocerlo como Él es. ¿Está aquí? Se puso pesado el pastor. Pero este 2026 yo quiero verte bendecido al doble, en lo espiritual y en lo material. Quiero verte bendecido en las cosas espirituales y en las cosas materiales. Te voy a ver bendecido, porque así va a ser, porque desde ya comenzaste bien, estás profetizando, estás aquí y solo el hecho de estar aquí ya estás profetizando, porque estás honrando al Rey de Reyes, estás honrando al Señor de Señores, y Él es el que te va a abrir camino, oportunidades. Amén. Este 2026 va a ser al doble. Molesta al que tenga cerca y va a ser al doble. Créele a Dios. Moléstalo un poquito, créele a Dios, va a ser al doble. No va a ser una palabra más cliché, va a ser, no sé, un mensaje motivacional. No, es fe en acción. Es fe en acción. Es fe en acción. Molesta al de al lado y dile: es fe en acción. Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré qué tengo que hacer este 2026. Interceda. Clamar a Dios es interceder. Dios tenía todo su interés en escuchar la oración de Job. Le dijo a sus amigos que le llevaran sacrificio, ofrendas, para que Job orara por ellos, intercediera. Diga: voy a orar por mis familiares. Este 2026
va a haber una cosecha grande en tu familia. Por tu fe. Diga, por mi fe. Del más lejano hasta el más cercano va a haber una cosecha grande. Porque Dios te va a bendecir al doble. De verdad. Ay, me dan ganas hasta de llorar. De verdad, iglesia. Lo vas a vivir y lo vas a experimentar. Va a haber un avivamiento en tu familia. Va a haber un avivamiento porque vas a crecer tú. Yo voy a crecer en lo espiritual. Y yo voy a interceder por ellos. Y yo voy a ayunar por ellos. Y yo voy a clamar por ellos. Y Dios va a escuchar. Y Dios los va a sanar. Y además encima te va a quitar la aflicción. Y para sumarle un poquito más, va a extender tus años. Molesta al de al lado, vas a vivir más años, no estoy asustado. Leíamos ahí cuántos años vivió Job. 140 años. Nosotros tenemos 50 y andamos asustados. Hay gente que tiene 30, 40 años y ya está asustado. Que Dios nos ayude. Lo único que yo tengo que hacer es obedecer su palabra. Lo único que tengo que hacer es después decir al Señor: yo conozco que todo lo puede, Señor. Caminar bajo esa palabra: Señor, yo conozco. Tú todo lo sabes. ¿Para qué? Tú ya me conoces, Señor. Tú conoces mis pensamientos. Job, él entendió claritamente, y en esos versículos deja claro. Él dice: no, me humillo. Y aquí estoy también, creyéndolo a un Dios vivo. Este 2026 lo vas a ver. Ahora mis ojos, ¿qué dijo Job? Ahora mis ojos te ven. Es fácil ver a Dios cuando convives con Él. Es fácil verlo. Yo lo veo en mi esposa, lo veo en mis hijos, lo veo en mi nieto, lo veo en ustedes mismos. Yo los veo. Yo veo a Dios trabajando en sus vidas. Yo los veo. Veo a Dios que te ama. Veo a Dios que te ha salvado de tantas cosas que ni siquiera te enteraste. Pero yo tengo que tener un corazón agradecido. Amén. Hoy es un día especial, una noche especial, donde le vamos a dar gracias a Dios por todo lo que hizo y lo que no hizo este 2025. Dios te quiere bendecir al doble. Te voy a ver bendecido al doble. No se olvide de esa palabra. Cuando usted diga: ¿qué predicó el pastor el 31 de diciembre? Que es al doble. Doble porción, doble unción, doble gracia de Dios sobre tu vida. Amén. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Lo que me toca hacer a mí, lo tengo que hacer. Tengo que hacer lo que me corresponde a mí. Porque esto no es magia. Esto es fe en acción. Fe en acción. Yo tengo que moverme. Porque le estás profetizando: yo creo en mi Dios. Yo sé que Él es el que me va a abrir camino. Yo sé que Él es el que me va a ayudar este próximo año. Yo sé que el 2026 Él me va a abrir oportunidades extraordinarias en favor de mi vida. Tu familia, vuelvo a la familia. Hasta tú te vas a sorprender. Y ahí vas a decir: mis ojos te ven. Cuando veas el avivamiento en tu casa, cuando veas el avivamiento, yo lo estoy viendo claramente, iglesia, sobre toda la congregación. Te vas a asustar, porque vas a decir: no, ¿en serio? ¿Se convirtió a Cristo? Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios cambia un corazón. Solo Dios cambia una vida. Solo Dios cambia un alma. Solo Dios lo hizo contigo. Dile de lado: solo Dios lo hizo contigo. Solo Dios lo hace. Solo mi Dios lo hace. Mi Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Solo Él lo hace. Y lo va a hacer contigo este 2026. Lo va a hacer extraordinariamente. Amén. Molesta al de lado de nuevo, dile: Dios lo va a hacer contigo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no. Hay cosas que no conocemos. Nosotros a veces creemos saberlas todas.
pero hay muchas que no conocemos. Por eso que debo conocer a Dios. Este 2026 debo ponerme en campaña para conocer a Dios como sea. Como sea, yo tengo que hacer lo imposible en mi vida para conocer a Dios. Conocerlo, tener ese encuentro personal. Tener ese encuentro personal con Dios, eso es conocerlo. Imagínense, el apóstol Pablo mataba cristianos, encerraba cristianos, azotaba cristianos, perseguía a la iglesia, pero tuvo un encuentro personal con Jesucristo. ¿Y qué pasó? Se convirtió a Cristo y después andaba predicando a Cristo. Aleluya. Dile al lado, te hace falta un avivamiento. Hasta yo me voy a sorprender. Veremos entrar por esos atrios gente que ni siquiera te lo imaginaste, de tu familia. Y preocúpate, porque a lo mejor va a ser más apasionado que tú. Hay un Dios que te ama y te ama mucho. Quería terminar con Isaías. Dice Isaías 61:7: en lugar de vuestra doble confusión, dice, y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Quiero que atesore esa palabra. La quiero buscar en otras versiones. Dice, porque ustedes han tenido en la versión TLA, dice, porque ustedes han tenido que sufrir el doble de lo que se merecían y los han llenado de vergüenza y de insultos. Por eso recibirán doble porción de riquezas y para siempre vivirán felices. Una palabra profética. Amén. Se lo leo de nuevo. Dice, porque ustedes han tenido que sufrir el doble de lo que se merecían. Dios sabe que uno que ha sufrido. Dios te conoce. Dios sabe que has sufrido. ¿Cuántos han sufrido este 2025? Unos más que otros. La palabra dice, al doble de lo que se merecían, dice, y los han llenado de vergüenza y de insultos. Punto. Después dice, por eso recibirán doble porción de riquezas y para siempre vivirán felices. De aquí en adelante vas a vivir para siempre. Para siempre. Es para siempre. Muchas aflicciones, pero Dios te libra de todas. Amén. A los que aman a Dios, todas las cosas, diga, todas las cosas le vienen a bien. Dios te va a abrir al doble. Vas a tener doble bendición, doble porción. Y es para siempre. Perpetuidad. Gloria a Dios. Oremos, iglesia, inclinen su rostro. Todo lo mejor de nuestra nación es para ti. Todo lo mejor, dice Jehová de los ejércitos, dice Dios Todopoderoso, porque Dios te escogió y te llamó para que seas rey y seas sacerdote. Créele a Dios, créele a su palabra, crea lo que Dios te está declarando en esta hora, hermano, que estás ahí conectado. Todo lo mejor es para ti. Todo lo mejor en esta nación es para ti. Aleluya, diga, es para mí. La iglesia está acelerando en lo sobrenatural. Te invitamos a ser protagonista. Participa en nuestras reuniones los días miércoles y viernes a las 20 horas y los domingos a las 10:30 de la mañana. Y recuerda las transmisiones en nuestra plataforma de YouTube los días lunes a las 21 horas.